a toda nuestra audiencia, esos quisqueyanos valientes que eligen ver toda la verdad porque creen como nosotros en una sociedad más justa, en un país que busque la institucionalidad y que busque la justicia. Señores, aquí estamos todo el equipo detrás de cámara y todos los que hacemos producción y el contenido muy emocionados porque estuvimos pasando balance a todo el trabajo que hemos realizado en estos 6 meses. Así que les invito a que vean el contenido que tenemos para usted esta semana. ¿Se festinan los acuerdos entre imputados y el Ministerio Público? ¿Qué mensaje pudiera mandar esto a la población? Se hace con la finalidad de que ese imputado que colabora ofrezca información de calidad. Y ahí entran pues algunos aspectos de naturaleza o de orden técnico que tendrán que ser definitivamente verificados. Y hacemos un recuento especial de los trabajos más relevantes en estos primeros 6 meses del año. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com. En los últimos tiempos hemos visto que en los procesos judiciales, sobre todo en casos que tratan grandes casos de corrupción, pues se está usando mucho la figura de la delación premiada, donde el Ministerio Público llega a acuerdos con estas personas involucradas que dan información y bueno, pues se les premia, como bien dice el término. Entonces mucha gente se pregunta, señores, ¿hay equidad en esto? ¿Se está festinando mucho esta opción que tiene el Ministerio Público? ¿Es esto legal? ¿Es esto ilegal? ¿Cómo impacta esto a la sociedad? Porque hay una visión de que no se está tratando a todos por igual en el tema de justicia y que parece ser que mientras más una persona roba, pues se pueden llegar a acuerdos. Por eso vamos a hacer este panel con expertos en la materia para que nos den un poco de luz sobre este tema. Tenemos con nosotros a John Garrido y también a Trajano Vidal Potentini, ambos abogados que nos van a ayudar a entender qué está pasando con el manejo de la delación premiada en República Dominicana. En el Código Procesal Penal se habla del colaborador eficaz y que esto no constituye un acuerdo, sino un retiro de cargos. ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos? Mire, el colaborador eficaz, que es una figura procesal penal al alcance del Ministerio Público para llegar a arribar a cierto punto de avenencia en un hecho penal contra algunos de los imputados del crimen organizado o crimen contra la corrupción, de lavado, de terrorismo, etcétera, etcétera. Y se hace con la finalidad de que ese delator, que esa persona, ese imputado que colabora, ofrezca información de calidad y útiles para atrapar a los demás. Ese es el propósito de esa figura. Cuando él ofrece esa información de calidad o útil, entonces el Ministerio Público tiene que ofrecerle algo a cambio. ¿Y qué le va a ofrecer algo a cambio? Dice la ley en ese artículo que se menciona del 370 y siguiente, que se le va a retirar los cargos. Los cargos. No necesariamente él tiene que devolver dinero. No necesariamente él tiene que devolver eso. Es importante, pero aquí el núcleo de ese acuerdo, vamos a decirlo así, es el retiro de los cargos. Bueno, a grandes rasgos debo decir que bajo la modalidad de criterio de oportunidad, a partir de ese abanico, pues existen las denominadas o llamadas delaciones premiadas, consistentes en acuerdos que puede el Ministerio Público llevar a cabo con los colaboradores, en este caso imputados, ¿verdad?, para el tema de devolución, y ahí entran pues algunos aspectos de naturaleza o de orden técnico que tendrán que ser definitivamente verificados por el juez, porque al juez le corresponde homologar. Habría que ver el contexto, habría que ver los términos en que están planteados los referidos acuerdos para ver hasta dónde algo se pudiera constituir, si es un eximente de la responsabilidad penal, qué es lo que está dando el Ministerio Público, qué es lo que está aportando las partes, sin que tengamos en conocimiento esa realidad, ¿verdad? Ese legajo, esos documentos
no podemos avanzar, amén de que también tiene que ser esto refrendado por un juez. No podemos avanzar criterios más allá que lo que hasta ahora manejamos. Yo creo que hay que seguir verificando y hay que propiciar un ambiente de mayor institucionalidad o institucionalización de lo que son estos procesos en esta herramienta que ha venido dándole resultados positivos al Ministerio Público. ¿Afecta al Ministerio Público de alguna manera el hecho de que a estas colaboraciones eficaces se le esté llamando acuerdos? Bueno, lo que pasa es que eso es un lenguaje inadecuado e incorrecto que utiliza el Ministerio Público, pero al fin y al cabo es un retiro de cargo porque él le da informaciones al Ministerio Público para poder atrapar a los demás imputados. Y ahí es que consiste lo que se llama el delator premiar. Te doy información a cambio de que tú me retires los cargos. Ese es el espíritu y el núcleo y el centro de la figura del colaborador eficaz. El Ministerio Público hasta el momento lo que viene sirviendo y dando resultados. Resultados que no había dado en etapas o en otros escenarios en materia de lo que es la persecución de la corrupción. El Instituto de la Droga y el Delito de Naciones Unidas ha dicho que ni siquiera se recobra el 1% de lo que presuntamente se lleva a nivel de lavado de activos y de beneficios el crimen organizado por el componente técnico del juzgamiento, del seguimiento, las posibilidades alternas que tienen las personas de evadirse de la justicia. Entonces yo creo que habrá que hacer un pesaje, un equilibrio de qué está haciendo el Ministerio Público en la actualidad y qué hacía el Ministerio Público en otros tiempos con esos resultantes a partir del uso profuso que le está dando a las delaciones premiadas. Lo de colaborador eficaz es hasta cierto punto, no vamos a decir que es subjetivo, pero lo de la verificación de si es eficaz o no la colaboración que ha dado una persona va a depender de los resultados que no necesariamente tienen que evidenciarse, tienen que verse en un corto tiempo. Vemos, por ejemplo, los Estados Unidos, donde esto se da internamente en la justicia, Ministerio Público, jueces, y donde al final tú no tienes cómo cuantificar, cómo evaluar qué es eficaz o qué no, pero tú ves que al año, hasta los 2 años, siguen descabezando grandes estructuras criminales, incluso llevándose gente en extradición, que no se sabe cuál había sido el sentido, cuál había sido el seguimiento de la investigación y que en la mayoría de las veces proviene perfectamente de ese proceso, reitero, de investigación y de acuerdo de delaciones premiadas. Por eso habrá que ver hasta dónde hay o no eficacia en relación a eso. Eso solo podrá avanzarlo, podrá decirlo el Ministerio Público. Nosotros desde la grada no estaríamos en condiciones de poder evidenciar ese aspecto. Mucha gente cuestiona de que el Ministerio Público esté llegando a negociaciones con delincuentes, así lo ve la población. Entonces, me gustaría saber cuál es el criterio para determinar cuándo en un caso se puede hacer una colaboración eficaz o cuándo no. Mire, el colaborador eficaz, el Ministerio Público sí tiene esa posibilidad de trabajar el caso con ese delator premiar o colaborador eficaz. Lo que pasa es que en la actualidad no se está haciendo correctamente, conforme al rigor procesal. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, lo primero es que el colaborador eficaz es una figura excepcional y él se agarra de ella de manera normal. Si usted puede ir solo, si usted puede condenar, si usted tiene evidencia suficiente, usted no tiene que arribar a buscar un colaborador eficaz, porque con supuesto delincuente no se podría negociar. Usted negocia, usted habla, conversa y negocia con ese imputado si usted no tiene posibilidad de recolectar evidencia para condenarlos a todos. Pero ¿qué pasa? El Ministerio Público de una vez y no de manera excepcional es que usted va a invocar esa figura, pero el Ministerio Público lo está haciendo lo normal. A todo le dice, vengan todos, denme información, bueno, y negocia. Porque parece que el Ministerio Público en este caso lo que le interesa es el orden económico, pero no le interesa el castigo que debería llevar las consecuencias de los delitos penales que cometen estas personas del crimen organizado. Ese es un punto, de que el Ministerio Público lo utiliza una figura de manera normal cuando es una figura de manera excepcional. El otro punto es que el Ministerio Público está negociando con todo.
Y el Código Procesal en el artículo 370 establece que solamente se va a tomar como colaboración eficaz aquel imputado cuyo hecho es menos grave. Pero él lo está haciendo con todo. Es decir, el Código prohíbe en cierto modo de manera implícita buscar la colaboración con aquellos que hicieron hechos graves. Solamente la ley establece para retirar los cargos a aquellos que cometieron hechos menos graves. Sin embargo, el juez penal y el Ministerio Público en un sistema de complicidad no están observando estos requisitos, estos rigores procesales que establece el Código Procesal en el artículo 370 y están negociando con todo y el Ministerio Público y el juez lo está en cierto modo aceptando y admitiendo de manera ilegal. Bueno, es que no es un tema de los criterios, de las pautas, ni mucho menos de la consideración a priori que en términos técnicos pueda, o fuera del término técnico, pueda uno tener de negociar con un delincuente. Para hablar de que se está negociando con un delincuente, tiene que ser una persona a quien no le cobije una verdad interina y por demás constitucional que se llama la presunción de inocencia. Todo el mundo se presume inocente hasta tanto no se le ha demostrado lo contrario. Entonces, como tal, el Ministerio Público, cuando está haciendo negocio, cuando está en la denominada llamada delación premiada, no podemos partir de que lo esté haciendo con un delincuente, lo está haciendo con una persona que está sometida a la acción de la justicia y que eventualmente se le podrá demostrar o no su culpabilidad. Para que se hable de delincuente tiene que haber, definitivamente tendrá que haber una sentencia con autoridad irrevocable de la cosa juzgada. Entonces, por un tema de debido proceso de ley, no se le puede dar ese tratamiento a nadie, a una persona con que el Ministerio Público esté negociando. Ahora sí podemos posteriormente tildarlo o calificarlo como delincuente después que el Ministerio Público, en virtud de su acuerdo, logre la incriminación de esa persona. Entonces sí ya haga un aceptamiento, una aceptación firme de que ha delinquido. Pero hasta el momento lo de eficaz, lo de esa colaboración, no por el mote o por la posibilidad de delincuente, será a partir de los efectos y de lo que logra a nivel de persecución el Ministerio Público, que no podrá evidenciarse en el corto tiempo. Hay que esperar a ver cuáles son los resultados de todas estas delaciones premiadas, como lo hace Estados Unidos. Ustedes ven personas que se fueron fuera, imputados de grandes casos, de acusaciones graves, y que vienen después al país y que incluso reclaman sus dineros y sus pertenencias. ¿Qué opina sobre la afirmación de que el Ministerio Público no está observando el hecho de que estas colaboraciones eficaces se deben hacer con los implicados que tienen una participación menos grave dentro del proceso? Pero la gente entiende que no se está haciendo así. Bueno, es que esa valoración de cuál es el criterio, cuál es el parámetro que utiliza el Ministerio Público, cuál es la responsabilidad con la gravedad de uno y otro, quien puede cuantificarla es el Ministerio Público a partir de los datos, a partir de la investigación, a partir de la forma en que haya profundizado. Y datos, averiguaciones, ¿verdad?, imputaciones, evidencias que haya conseguido a partir de esas personas que precisamente están colaborando. Solo el Ministerio Público es quien sabrá quién ha sido clave, quién ha sido determinante en los resultados que él mismo está sirviendo de declaratorias de culpabilidad y de resultados, reitero, que está sirviendo que no había tenido en otras oportunidades. Si tú haces una comparación, una evaluación entre este Ministerio Público y otro Ministerio Público en otros tiempos, en otros casos de corrupción, este es el que está sirviendo, es el que está dando más resultados. Si tú observas las cárceles, no hay nadie con condena definitiva, salvo 1, 2 o 3 casos, son lo que se podrán plantear en la República Dominicana como que han sido casos ya decididos, definidos con autoridad de cosas juzgadas. Aquí no hay una tradición, aquí lo que hay es una tradición de impunidad. Entonces, si está dando los resultados, yo creo que debemos evaluar, y si tenemos algunas críticas, que perfectamente podemos tenerla a partir de una serie de datos que han salido, es decir, bueno, vamos a buscarle mayor institucionalidad a este proceso, mayor claridad, más transparencia, que deja al pueblo más satisfecho con estos acuerdos. Vamos a eliminar la discrecionalidad, vamos a decir cuáles son las pautas, cuáles son los puntos
esenciales a lo que se pueda llegar o cuáles son las condiciones. Pero fuera de ahí lo que tenemos es que esperar y hacer votos porque el Ministerio Público pues tenga el mejor de los resultados. ¿Cómo se puede lograr que para estos procesos de colaboración eficaz se hagan estrictamente bajo lo que dice la ley? Bueno, el periodismo, la sociedad, los cuestionamientos en la forma en que lo llevan, la sociedad civil, los organismos de la ONG que trabajan la transparencia. Yo creo que deben de exigir más transparencia en este tipo de transacciones, que les reitero que no es ilegal, no es que es mala en sí, sino es la forma en cómo lo están haciendo. Eso es lo cuestionable. Y yo creo que el Ministerio Público debe ser más responsable y más transparente en el ejercicio de esta función, que es una herramienta, es una técnica de investigación, una técnica de estrategia del propio Ministerio Público, pero debe de hacerla conforme al orden legal, al orden jurídico, y no salirse de los cánones jurídicos. El común de la población percibe que se pudiera estar dando un mal mensaje de que, por ejemplo, estos acuerdos se llegan con personas que están involucradas en estos grandes casos de corrupción, y que sería el mal mensaje de que mientras más roban, pues se llega a acuerdo y una menor pena, o acuerdos de beneficio y benevolencia por parte de las autoridades, mientras que el de a pie, el que roba poco, pues de repente está preso. Entonces, ¿está mandando esto un mal mensaje? Yo no podría decir que están mandando un mero mensaje. Lo que sí podría decirles es que lo están haciendo inadecuadamente e incorrectamente. Primero, porque están negociando con todo. Aquí la idea no es que tú me dé dinero ni me devuelva bienes. Aquí es que tú me dé información eficiente, que tú me dé información útiles para atrapar a los demás. Y el premio por esa información es que te retiro los cargos. Ese es el espíritu y el centro de la figura de la colaboración eficaz, o del delator premial, como también se le denomina. Es un uso inadecuado, pero además de eso, el Ministerio Público no ha sido lo suficientemente transparente, porque la negociación o la búsqueda del acuerdo de colaboradores eficaz es con personas que están siendo imputadas de un hecho criminal, y el Ministerio Público está utilizando la colaboración eficaz, inclusive con personas que no son imputadas en un delito, en un hecho penal. Mira, a nivel doctrinal, una de las funciones de la pena es precisamente la prevención general negativa. Es ese disuasivo que tiene que operar con el Ministerio Público a la hora de dar un mensaje que sea lesionador para la sociedad. Entonces, posiblemente en eso haya una falla. Haya una falla porque el pueblo, fuera de los resultados de este esquema de justicia restaurativa, el pueblo lo que quiere es el tranque, el pueblo lo que quiere es la persecución, al margen de lo que puedan ser los resultados finales. Por eso te decía que ni siquiera el 1% de manera tradicional y normal se recauda de lo que serían eventualmente, pues presuntamente lo defraudado, lo robado, lo que se lleva la corrupción. Entonces la prevención general negativa de la pena dentro del derecho penal, ese disuasivo que pudiera estar fallando. Yo creo que sí, que eso pudiera analizarse, pudiera estudiarse, y más aún cuando hay el denominado llamado populismo penal y hay ese activismo alrededor de ese seguimiento que da el pueblo a lo que es la administración de justicia penal. Yo creo que sí, que eso pudiera tomarse en consideración, el mensaje, el que se trate de exponer, de explicar pues todo este proceso, y eso serviría eventualmente para que haya más conciencia sobre el particular. O sea que deberá tener posiblemente el Ministerio Público una comunicación más efectiva. Bueno, gracias a nuestros panelistas que han accedido a darnos su opinión sobre este tema que actualmente se está viendo mucho, pues el Ministerio Público pues a cada momento está hablando de que tiene informantes, que se hacen delaciones premiadas, que se llegan a acuerdos con los implicados en estos casos, personas devolviendo dinero de procesos en los que han estado implicados, y es bueno analizar y profundizar sobre este tema, porque todo el mundo ve que esto está ocurriendo, mientras quizá no pasa lo mismo en otro tipo de procesos, y es bueno entender las implicaciones legales que tiene y el impacto para nuestra sociedad. Muchas gracias a nuestros panelistas.
denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com.